Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes para todos nuestros amigos que a esta hora se conectan con nosotros a través de Centro Cultural Bacatá Funza. Estamos muy contentos de que estén con nosotros en esta nuestra Semana de las Artes, nuevas tendencias artísticas y las muestras finales de la Escuela de Artes Plásticas. Hoy tenemos una actividad maravillosa. Hoy tenemos un invitado de lujo. Hoy está con nosotros Adrián Gómez. Él es nacido en Cuba, es un artista plástico y de performance, investigador y docente de la Facultad de Artes de la ASAP, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Él va a estar, por supuesto, con nuestro profe, con Gabriela, van a estar acompañando a todos nuestros funzanos y a todas las personas que a esta hora se están conectando con nosotros. Entonces, Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a nuestro invitado y a nuestro profesor también del día de hoy. Muy buenas tardes a todas las personas que están acompañando en la tarde de hoy. Muy buenas tardes a todas las personas que están a conectarse. Y Adrián, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Entonces, primero que todo, Adrián, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias. Muy contento de estar acá. Gracias por la invitación, gracias a ustedes, gracias por esta gestión y muy contento de que hablemos de un tema como el que vamos a hablar hoy. Va a ser bien. Para mí, de hecho, la invitación fue sorprendente, porque bien sabemos que el tema de performance parece que se ubicara dentro de una élite muy demarcada y realmente en la práctica no es así. Entonces estoy muy contento de estar acá y de comentarles, invitarles y ojalá cautivarles con la experiencia del performance, ojalá motivarles. Bueno, para empezar a entrar en materia, Adrián, quiero que comencemos a contextualizar a todas las personas de qué es el performance, con qué se come el performance y para qué nos sirve el performance realmente. Bueno, depende del territorio, se puede comer se puede endulzar, se le puede echar algo de salecita, siempre es importante tomar agua porque un performance aquí debe ser algo muy fuerte. Pero sí se podría comer, se podría devorar y se podría saborear. Bueno, una contextualización. Quiero aclarar que como profesor de artes de la universidad, de hecho como investigador también, vamos a tener acá este texto, no lo voy a leer completo para no agotar, pero siempre como una base. Igual este texto lo voy a ofrecer para que ustedes lo puedan circular en la escuela en general y lo puedan tener como una base también de información para complementar lo que voy a decir, que va a ser muy sintético. Entonces quiero aclarar eso porque sabemos que es un tema complejo. Por otro lado, lo que voy a comentar y lo que voy a decir vincula un poco de historia con un poco de la práctica y la contextualización del performance, por ejemplo, en la academia. Pues es importante insistir en esto porque ha habido un cuestionamiento muy fuerte con respecto a algo como el performance, que además es una categoría bastante difícil de definir por su propia naturaleza. Y lo que generalmente se le señala es justamente que parecería que fuera un camino fácil. Quiere decir, como que sentimos que no pertenece a ningún lado en específico, entonces es típico el pensamiento de que el actor o la persona en general en artes escénicas que no salió muy preparada en su campo, o sea, que no era muy bueno en artes escénicas, entonces le tocó meterse a performance. El pintor que no es muy buen pintor se metió a performance. El músico que no es muy buen músico se metió a performance. Y esto es algo que nos ha hecho mucho daño, porque realmente el performance, muy por el contrario, sí, incluye un poco, vincula, digámoslo así, la esencia de diferentes prácticas sin ser la práctica en sí, pero tiene un territorio propio, un territorio en sí mismo. Y en ese sentido es importante entender que además tiene una preparación, tiene un proceso y es complejo realmente. Nosotros hemos luchado porque tenga un lugar académico. Y en el caso del performance, lo vamos a ver después y en el taller de mañana lo vamos a tener en cuenta y lo vamos a comprobar, porque no solamente se habla como una técnica, digámoslo así, para producir algo, sino un proceso de reconocimiento corporal, o sea, de autorreconocimiento y de reconocimiento de quienes me rodean. Y en este sentido, entonces, siempre hemos dicho que el performance, de hecho tengo un proyecto de investigación que son las pedagogías de la performance, o sea, el performance en sí como una pedagogía, más allá de que usted vaya a ser artista de performance o no. Y lo interesante de esto es que nos hemos dado cuenta de lo vital y lo importante que es. Entonces no es una desviación de otras cosas, es un territorio que en sí
tiene una importancia y un valor. Aquí podemos subir un poquito el texto. Cuando hablamos de performance como zona intermedia, por ejemplo, nos referimos justamente a aquello que es una frontera que al mismo tiempo confluye en diferentes territorios. O sea, es un límite, por ejemplo, entre las artes plásticas y visuales y todo lo relacionado con lo corporal, pero no es un límite que los separe, sino que allí se habita. Entonces es una zona intermedia, porque está en la mediación, está en el intermedio entre diferentes lenguajes, digamos, ¿no? Eso en la universidad ha sido importante porque se ha prestado como un territorio muy valioso para lo interdisciplinar, por ejemplo. Entonces, estas palabras que están... Voy a leer esta parte y voy a comentar porque voy a hablar más realmente de lo que voy a leer. Entonces, tenemos primero 3 categorías: performance, acción y happening, y hay más. Ahorita voy a explicarlas muy brevemente para hacer como un abrebocas. Se dan en la experiencia, esa palabra es fundamental, la experiencia. ¿Por qué? Porque todas las prácticas performáticas parten del principio de que más allá de que yo produzca un objeto, ¿correcto?, que puede ser museable, lo que se está validando y se está profundizando es el proceso, la experiencia que me lleva a mí a este objeto. ¿Y por qué es importante y por qué se dio y por qué se presentó y por qué lo hizo el performance? Por posicionarse. Porque durante mucho tiempo los artistas plásticos era como que no tenían cuerpo. O sea, lo único que se valoraba de un artista era el objeto que resultaba de su proceso. Y el cuerpo era tan abandonado que tenemos durante la historia del arte muchísimos casos de artistas que murieron alcohólicos, solos, deprimidos, separados de la sociedad, etc. Pasaba con muchos otros campos, pero es que la música de por sí tiene un enfrentamiento con el público y trabajos colaborativos. Lo mismo pasa con las artes escénicas y danzarias. Y el artista se convirtió entonces como un cuerpo que no era importante, que no era necesario. Y en este caso se convierte en un medio de producción. Eso es muy delicado en el arte, porque es que el arte, una de las cosas que defiende es el cuerpo como lugar sensible, ¿correcto? Entonces, ¿cómo es posible que hablemos de eso y en la museología, en el mercado del arte, en la compra del arte, termine siendo un ser humano o una persona, en definitiva, alguien que produce como una fábrica y se le explota para que produzca, ¿sí? Entonces llegó un momento en que los artistas, y hablaremos ahorita de fechas y de años, dijeron: el problema no es solamente lo que yo produzco, sino cómo llegué allí, cómo lo produzco. Y uno diría, eso no es performance, pero ahí empezó. Empezó por la importancia de dar cuenta del proceso de sensibilización y el proceso mismo del cuerpo como un agente que acciona sobre, ¿sí? O como un lugar de enunciación, que es lo que yo digo. ¿Qué es el performance? Para mí, el territorio donde el cuerpo es el lugar de enunciación. O sea, se habla desde un cuerpo, no a través de un cuerpo. El cuerpo no es una herramienta, es un lugar desde el que se habla, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, lógicamente, ¿qué disciplina no tiene el cuerpo como lugar de enunciación? Por eso el performance aúna disciplinas, ¿sí? Que el cuerpo ha sido desconocido en ese sentido, aprovechado, insisto, explotado y esclavizado. Entonces, valora la experiencia, eso es fundamental. Es un lugar de la experiencia, un lugar de dar cuenta de la experiencia. Incluso el punto de decir en un momento determinado, hagamos un taller donde no solamente hay una persona, digamos, capacitada, sino que la idea es que cualquier persona, y esto viene de Joseph Beuys, y muy entre comillas, Joseph Beuys no dijo que cualquier persona era un artista. ¿Qué quiso decir? Es que cualquier persona puede ser un artista en potencia. O sea, porque es que el arte tiene 2 momentos: la sensibilidad artística y la producción artística. Queremos una sociedad donde la gente sea sensible artísticamente, aunque no sean productores de arte, ¿sí? Entonces, la concepción de escultura social de Joseph Beuys, que murió en los años 80, que además es muy importante para el performance, era justamente que esta sociedad se iba a sanar si en esa escultura social cada persona era una pieza que encontraba su propia sensibilidad artística. Y eso es lo que busca en gran medida el reconocimiento de la experiencia y no del objeto final, no de un objeto desencarnado, ¿sí? La experiencia, habitar el tiempo. Esto es muy importante del performance. ¿Por qué? Porque el performance cuestionó el hecho de que los objetos fueran invariables. O sea, un objeto museográfico, una escultura, una pintura, etcétera, se entendió que se colocaba en un museo y era como si el tiempo se congelara, se detuviera. Y la experiencia de entender la temporalidad en el performance es un acto de habitar el tiempo. Quiere decir que en el momento que yo participo de la experiencia de un performance, estoy habitando y reconociendo que pasa un tiempo sobre mí. Por eso vamos a ver muchos performances en los años 70, por ejemplo, que son de resistencia del tiempo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que explota el cuerpo y el performance, lo que cuestiona justamente la explotación del cuerpo, es el hecho de que el cuerpo debe producir y a velocidad.
¿correcto? Y debe, digamos que quedarse un tiempo parado reconociendo mi corporeidad o mi corporalidad, digamos, es perder el tiempo porque somos una máquina de producción. Van a haber muchos performances entonces de Marina Abramovic y Yulai, por ejemplo, que consiste en quedarse quietos, en la permanencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando no de la expresión del arte, sino de la impresión de la sensibilidad artística. Dos también, digamos, campos distintos. El arte se ha sentado en la expresión y las academias han cometido ese error. Expresión visual, expresión sonora, expresión corporal, cuestión que terminamos siendo una máquina de expresión. Y llega un momento, me pasa en la academia, que los estudiantes ya no saben qué expresar, porque es una producción, insisto, casi que maquínica y de fábrica. Detenerse en la expresión y acudir a la impresión es una forma de reconocer el cuerpo. Por eso es un acto de habitar y habitar el tiempo, ¿sí? Señalo solamente los espacios, ¿sí? Este concepto de devenires es muy importante. Y cuando preguntamos cuál es la diferencia entre el teatro tradicional, porque está el teatro contemporáneo y está el teatro que se llama postdramático, aunque un colega mío de teatro dice el teatro nunca fue dramático, eso surgió en la modernidad, el teatro siempre fue ritual, ¿sí? No dramático, el drama fue una construcción de la modernidad, pero no obstante fue interesante porque él dice, lo postdramático implica que la narrativa en algunos espacios, incluso teatrales, cambian. Quiere decir que no hay un drama que mi cuerpo va a representar como que yo soy un maniquí que se cuelga una ropa de un personaje. Lo postdramático implica que la presencia del cuerpo en sí es una presencia de afectación real. Quiere decir que hay un lugar de enunciación donde más allá de un personaje hay un devenir. Ese concepto es muy Gilles Deleuze, muy francés, pero es muy claro. Y lo voy a resumir de esta manera, y voy a resumir muchas cosas, como se dan cuenta, estoy tratando de años de investigación centrarlo, pero lo digo de esta manera. Representar implica que hay una realidad original y que representarla significa que yo en tanto que la represento la imito. O sea, me asemejo a. Sí, o sea, soy la copia de. Y ese es el conflicto de la mímesis en las artes plásticas, por ejemplo. Decir que un dibujo tiene valor es bueno o malo en tanto represente bien o mal un modelo original, que puede ser una silla o un cuerpo, ¿sí? Y no entender que el dibujo es un devenir dibujo, quiere decir que tiene un valor propio. O sea, deviene de ese origen, por supuesto, igual que yo como hijo devengo de mi padre, pero no lo represento. Es un devenir que se canaliza en mí como una realidad propia. En el teatro tradicional, la representación implica que hay una necesidad de asemejarse a, aludir a un personaje que además no fue escrito por mí, fue escrito por alguien de hace siglos posiblemente, o reciente, pero externo a mí, y alguien que me dirige, o sea, un director, ¿sí? Y en ese sentido entonces, cuando mi cuerpo se pone en el lugar de la escena teatral, lo que no debería pasar, de hecho, en el teatro tradicional, porque el director te puede regañar, es que implique yo mi realidad al punto tal de que el espectador me mire a mí y deje de ver a Hamlet. Yo soy un canal para llevar a Hamlet, no para que se quede en mí. Un medio, soy un medio, ¿sí? El cuerpo es un medio para representar algo que no es el cuerpo en sí. Por más que se utilicen técnicas de Stanislavski, cuestiones emocionales, siempre son en favor a un texto y en favor a un personaje. O sea, que alguien me vea y después mira al cielo y diga, ah, es Hamlet. No es Adrián, ¿sí me va a entender? Y está bien, eso es una competencia, nosotros no estamos haciendo una subvaloración o una competencia de valores, estamos diciendo la diferenciación. Eso es representación, es imitación, eso es muy discutible y yo lo sé y me estoy enfrentando a un concepto complejo porque hay quien dice no hay nada, o todo es representación o no es representación, pero es muy claro lo que estoy diciendo. En técnica, hablando de técnica, no quiero hablar de más cosas que de técnica, hay una técnica para imitar, asemejar o llevarte a, y esa técnica está medida necesariamente por elementos también externos, vestuario, caracterización, tono de voz, expresiones corporales, que te hablan de un anciano y no de un niño. El guión y todo lo que yo incorporo, digamos, externamente. El devenir, incluso, palabra que está señalada ahí, implica lo siguiente, lo llamamos al ritual. El chamán no actúa al jaguar, el chamán deviene jaguar, ¿correcto? Eso significa que él no va a incorporar a la manera del teatro tradicional, elementos externos corporales para asumir una imagen imitativa, ¿sí? Semejante al jaguar, sino que hay un jaguar que habita en él.
Y ese jaguar es una realidad propia que se pone de manifiesto sin necesidad de expresiones corporales externas que cuando tú me ves dices, bueno, no Adrián, Adrián me quiere llevar a qué? Al jaguar. ¿Quién es el jaguar? La realidad original, que está fuera de Adrián y que entonces está allá, en el monte. En ese momento entonces el chamán, dado que viene jaguar, puede hacer presente su jaguar a través de la mirada, por ejemplo, solo mirándote. Y es fuerte. O sea, yo me he parado frente a un chamán que viene jaguar y la mirada, tú sientes que ahí habita un jaguar. Es un jaguar propio, es un devenir, ¿sí? Entonces, ¿quieres? Sí, sería como interiorizar todos estos procesos y dejar de imitarlos y dejar de representarlos externamente. Digamos que quitarnos esas cadenas o esos grilletes de una técnica, digamos que un material específico, y simplemente darle como rienda suelta a interiorizar todo. Digamos que ahí sí, el mensaje como tal, lo que nosotros Hasta queramos. cierto punto. Sí, lógicamente. Porque el problema es, perdón, que lo primero que hacemos cuando practicamos performance es algo que es muy difícil de hacer. Porque nosotros partimos del principio que el cuerpo es un lugar sobre el que se inscriben significaciones. Eso es el cuerpo, en la sociedad actual. Quiere decir que usted no es solamente su materia, sino que ya hay una cantidad de significaciones inscritas, familiares, sociales, culturales, etcétera, que van a implicar y que van a hacerte sentir que hay cosas que puedo hacer y cosas que no. En tema ético y moral no nos metamos, pero incluso en el tema de respirar, conectarte contigo mismo y decir, esta acción yo la podría hacer. En las significaciones que tú tienes sientes que no la podrías hacer. Lo primero y difícil de performance es que la gente piensa que hay que ser histriónico o que hay que tener una capacidad determinada diferente a algo que es, diríamos, es cuestionable, pero diríamos una esencia. Entonces hay que quitarse de encima una cantidad de construcciones, de inscripciones de significación que me han construido una supuesta identidad. Yo soy tímido, yo soy así, yo soy de tal manera, etcétera, etcétera. Y eso tiene técnica. O sea, hay talleres de performance para llegar. Es lo que sería cercano a lo que Deleuze llamaría el cuerpo sin órganos, que es el cuerpo por fuera de un sistema de significación. ¿Sí? Es el cuerpo casi como tabula rasa. Y cambiar el estar por el ser, muy importante. Quiere decir que yo ya no pienso en que estoy sentado, yo soy sentado. Cuando uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que un artista de performance, por ejemplo, se presente desnudo o desnuda frente a una cantidad de personas que no conoce? Porque hay un trabajo, tiene su técnica, respiración, meditación, trabajo de introspección, trabajo de reconocimiento de cuerpo en tanto la sensación misma del cuerpo, volver, por ejemplo, una cosa importante en performance, muy importante, y esos son muchos ejercicios para llegar ahí, es descentralizar el cuerpo de la mente. Porque tenemos nuestro cuerpo desde una percepción como si todo funcionara desde la mente, desde acá. Y no desde la mente como una instancia abstracta, sino muy localizada, acá en la cabeza. Entonces, sentir que tú también eres el dedo gordo del pie, que es importante para un performance, es muy difícil. Y eso requiere técnicas. Y entonces es como llegar a eso que llamaríamos tabula rasa, porque el artista de performance que se presenta desnudo o desnuda, lo puede hacer por algo muy sencillo. Porque en su introspección, y no como una imaginación, sino como algo real que habita después de mucha práctica, esta persona sabe que no está desnuda, sino que es desnuda. Estar desnuda significa que en un momento determinado yo asumo un rol diferente a mi esencia. O sea, es una situación de postura o situación corporal que es variable. Ahora estoy sentado, ahora estoy parado, ahora puedo estar en el piso, puedo acostarme. Pero estar solo no afecta para nada mi esencia. O sea, no hay una enunciación desde ahí, ¿sí? Cuando yo articulo ambas, estoy convencido de que yo no estoy desnudo, yo soy desnudo, es mi naturaleza. Nací desnudo, soy desnudo y seré desnudo. Y no puede ser desnudo físicamente o en muchos sentidos. Entonces no tengo nada que ocultar, es un poco la premisa, si no tengo nada que ocultar. Si yo hago un performance, donde voy a poner performances muy conceptuales y voy a empezar por el final, donde yo, por ejemplo, camino hacia atrás, recorriendo todo un espacio de ciudad, yo no puedo asumir que en mi naturaleza yo no camino hacia atrás y entonces estoy caminando hacia atrás como algo extraño, como algo raro. Porque performance es necesario o requiere habitar una dimensión que tú no habitas cotidianamente, que podría parecer absurdo o loca,
Y ahí sí tenemos una teoría que es Matrix total. Uno lo primero que hace es entender que lo que se ha normalizado es lo que se ha repetido. O sea, lógicamente, si en una plaza pública nunca hay un acto de violencia, va a ser muy raro, por supuesto, que yo ponga una guillotina ahorita en la plaza de acá y diga, mañana en mi taller de performance vamos a hacer un taller donde vamos a cortarle la cabeza a alguien. Terrible. Pero ha habido sociedades y épocas donde eso se hacía todos los fines de semana y se normalizó. Entonces uno se pregunta, ¿lo que se ha aceptado y normalizado es necesario? Y ahí la pregunta por necesidad fundamental, porque que la gente se empuje en el transporte público se ha normalizado. Si yo paso y abrazo personas, ¿qué van a pensar? Que estoy loco. Y tú te preguntas, ¿quién está realmente loco? ¿Quién golpea y empuja o quien abraza? La respuesta es fácil. ¿Qué es lo necesario realmente? ¿Qué necesidad de empujar a alguien? ¿No es más necesario abrazar? ¿Sí? Y entonces, en ese sentido, lo que se hace es una inversión de lo que entenderíamos por la norma, de realidades, que me permiten a mí, primero, asumir que hay una necesidad, creer en esa necesidad, y segundo, sumergirme en esa dimensión del performance que no es la cotidiana, pero habitarla. Nosotros ponemos el paralelo, y con esto termino esta parte, el paralelo es como ser anfibio. O sea, hacer un performance, para quienes estén desde mañana se van a dar cuenta, requiere usar esta metáfora. Nosotros habitamos fuera del agua, ¿correcto? Entonces quiere decir que hacer performance es como si yo, aquí, frente a ustedes, acá mismo, me sumergiera y habitar una dimensión diferente a la que normalmente compartimos, ¿sí? O sea, sumergirme bajo el agua. Y uno tiene dos opciones. Uno cierra los ojos, cierra la nariz, aguanta la respiración, se sumerge esperando desesperadamente que ese momento pase, porque esto es una vergüenza muy grande, van a pensar que estoy loco, y hacer esto en la plaza pública es terrible, y eso pasa a mucha gente que hace performance. La angustia es muy grande, y lo que quiero es que termine el performance para salir y regresar a la normalidad, ¿sí? Y lo que uno tiene que hacer es, por el contrario, sumergirse, prepararse, sí, porque se quiere, como todo ritual, una preparación, pero cuando ya tú te sumerges, tienes que primero abrir los ojos. No puedes sumergirte en el performance totalmente trancado, trancada a todo lo que pasa alrededor, porque la experiencia tiene que ser ritualmente consciente, compartida y sana, en el mejor sentido de la palabra, aunque haya momentos tensos, que sabemos que en performance tiene esa otra fama, ahorita hablaremos de eso. Pero después tienes que respirar bajo el agua. O sea, eso que tú estás haciendo, que parece que fue una dimensión extraña a la normalidad, tú tienes que habitarla como la dimensión que es, y es una dimensión real y necesaria, ¿sí?